el surgimiento de la comunicación participativa, América Latina fue protagonista y Cuba, la legendaria Cuba salsera y revolucionaria que conocemos, no fue la excepción. Entre las montañas de San Pablo de Yao, en la oriental provincia de Granma, se gestó Televisión Serrana. Televisión Serrana es un proyecto comunitario de video y televisión realizado en Cuba, establecido en la población de San Pablo de Yao, en las montañas de la Sierra Maestra, en donde habitan aproximadamente 32.000 personas y de las cuales el 63% viven en áreas rurales y trabajan en el cultivo del café. El proyecto plantea un rescate de la cultura local a la vez que refleja los intereses de la comunidad. Fue fundada por Daniel Díez el 15 de enero de 1993 y utiliza la difusión de videos para fines sociales y educativos y por supuesto para la promoción cultural en las zonas de difícil acceso. Esto como apoyo al fortalecimiento de la capacidad comunitaria en el actuar sobre su propia realidad. Con más de 400 documentales, reportajes, informaciones y spots, el proyecto ha establecido su presencia activa en el ámbito comunitario. Televisión Serrana se originó con un proyecto impulsado por Daniel Díez, financiado por entes gubernamentales y no gubernamentales. Pero, ¿qué llevó a Daniel a llevar un medio de comunicación alternativa a un lugar tan alejado como lo es Boyarriba? Cuando apenas Daniel tenía 13 años, asistió a la gran alfabetización que ocurrió en la Sierra Maestra. Allí conoció a muchos campesinos y lo que no sabía es que ellos serían un gran referente para el futuro. Después de estudiar periodismo y de trabajar como cineasta y productor, se dio cuenta de la poca visibilidad que tenían esta comunidad en los medios nacionales, lo que lo impulsó a llevar este proyecto a cabo. Esta visión superficial que se tenía de ellos le hicieron hacer muchas preguntas, como cómo son sus nietos, cómo son sus abuelos, cómo son sus tíos, cómo viven, cuáles son sus costumbres, y todas estas preguntas albergaban su mente día a día. Esto y que los grandes monopolios realizaban homogenización de la cultura fue lo que lo llevó a tomar acción y mostrar y sobre todo reflejar es el mundo del campesino cubano. Esos lados de Cuba donde la vida no es tan fácil y, ¿por qué no?, mostrar un lugar del oriente de este país que lo marcó de joven en la icónica Sierra Maestra. La sierra no solamente es reconocida por sus grandes montañas, sino que allí se alberga un valor especial, ya que allí los hermanos Castro, el Che Guevara y Camilo Cienfuegos gestaron todo lo que sería el plan para organizar la Revolución Cubana. Durante esa época, Fulgencio Batista se encontraba en el poder ejecutando su dictadura, que hacia 1959 fue derrocada por aquellos acérrimos revolucionarios. Así se impondría un gobierno con ideales marxistas y comunistas. El cambio para la población de Sierra Maestra fue significativa, ya que la educación y la salud pasó de ser un privilegio a ser un panorama más alentador. Esto gracias a que tenían un convenio con la URSS y pues empezó a incrementar su PIB. Sin embargo, cuando cayó la URSS, su PIB tuvo un bajón del 36%, ya que Estados Unidos le hizo unos bloqueos. Por ende, en esta situación nació Televisión Serrana bajo estas circunstancias. En 1993 se consolida este proyecto comunitario gracias a que Daniel Díaz lo impulsó, y este tuvo el apoyo de varias entidades, como lo son la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, el ICTR, el Gobierno Provincial, la UNICEF y la UNESCO. Así es, Televisión Serrana dependía de estas instituciones, pero empezó a ser autosostenible hacia 1996, cuando comenzó el Centro de Estudios para la Comunicación Comunitaria, donde brindaba talleres y asesorías sobre herramientas de desarrollo sobre participación y comunicación democrática. Pero ¿cuáles eran los objetivos de este proyecto? Pues bien, el objetivo que tenía Daniel Díaz al principio era reflejar en la pantalla la vida, las vivencias, las costumbres de esa comunidad y también velar por su cultura, sus tradiciones y su identidad de estos habitantes. Entonces es así como lo piensa, desde el empoderar a la comunidad para que actúe sobre su propia realidad, facilitándole la comunicación alternativa y también pues que participe en la búsqueda de soluciones a los problemas que han tenido durante años. Una frase que refleja lo que Daniel Díaz quería para su proyecto dice de la siguiente manera: detrás de cada ser humano hay una historia por contar, por él mismo o por sus coterráneos. Definitivamente aquí buscaba que las personas valoraran su cultura y actuara desde allí.
Sin embargo, esto suena muy bonito, pero al principio tuvieron muchas dificultades, como la transferencia tecnológica, donde ellos querían que los instrumentos llegaran a las manos de las personas y no fuera ajeno, pero por la crisis económica y esa regresión era muy difícil comprar equipos, la gasolina subió y por lo tanto el transporte se complicaba y era muy difícil llevárselos a la propia comunidad. También está el desinterés de las autoridades que no lo pensaban como un proyecto muy importante para su comunidad y pues también que ellos como cineastas llegaron como periodistas, pero no tenían una experiencia comunitaria propiamente, por lo que se les dificultó tener confianza con ellos. Sin embargo, y a pesar de todas las dificultades que ya mencioné, el proyecto poco a poco ha ido evolucionando y se ha integrado en la comunidad como un estilo más de vida. Pero hay que preguntarse, esto fue hace 28 años, ¿qué están haciendo a día de hoy? Actualmente la televisión serrana sigue siendo ese rayo de luz de las comunidades campesinas de San Pablo de Yao. Aunque las ideas de Daniel Méndez, su fundador, claramente han cambiado, en los productos actuales de televisión serrana se refleja la importancia cultural y se mantiene el fuerte en la producción documental. Sin embargo, también existen otros formatos como reportajes, noticias, videocartas y spots. Una televisión producida en la montaña, ¿qué loco sonaba? Hoy esa televisión, a pesar de en realidad ser una productora, al no contar con una parrilla de programación y una señal de transmisión, la gente campesina de la región no le teme a las cámaras, a ser líderes o a contar sus historias. Actualmente se han ampliado esos documentales involucrando las comunidades aledañas a San Pablo de Yao, Mazo, Guisa, Guijero y Guama. Y como afirman los mismos productores de la comunidad, ese vernos en la televisión nos hizo reconocernos y sobre todo reconocer que formamos parte de la historia de un país. Hoy mantienen una página de Facebook, un Instagram en el que no son muy activos, realmente tienen muy pocos seguidores, un canal de YouTube que es su red fuerte, creado hace 3 años, que suma hoy 5.900 suscriptores. La página web no está en vigencia en estos momentos, pero sin embargo desde 1996 la formación de jóvenes fue uno de sus principales objetivos para lograr eso que ellos llaman el relevo generacional. Por esto, en ese año, en 1996, se creó el Centro de Estudios para la Educación Comunitaria, donde salieron los primeros 3 productores y jóvenes creadores desde la televisión serrana que se volvieron hoy cineastas reconocidos en la Gran Cuba. También en la actualidad se han mejorado los conocimientos técnicos con la llegada de la globalización y el proceso investigativo, es decir, qué tanta noticiabilidad tienen esas historias que ellos producen. Lo comunitario sigue vivo, talleres de comunicación, teatro, pintura, apreciación cinematográfica, animación, ficción, educación social y género. Vienen artistas, pues antes de la pandemia venían artistas nacionales e internacionales a conocer la gente de estas comunidades de San Pablo de Yao y los municipios aledaños, en donde podían compartir y aparecer en esos documentales que estaban produciendo en el momento. Las maneras de transmisión cambiaron, es decir, se masificaron desde su creación. Se masificó. Hoy en día tienen más de 700 productos audiovisuales. También se ha mejorado en cuanto a la producción y la planificación de estos documentales. Tuvimos acceso a una fuente desde Cuba y nos contaba que ellos planean muy bien sus documentales, es decir, con guiones, unas personas que están detrás de la parte física y también desde la parte comunitaria para que las personas nuevas al proyecto se sientan acordes. Además de hacer cortos que involucren la opinión sobre temas políticos que están ocurriendo en Cuba en estos momentos. Y como un ejemplo de esto puede ser Mensaje a Raúl Castro, es decir, que las mismas comunidades están dando su opinión sobre un tema político y en este caso sobre un personaje político. Ahora, con el confinamiento las producciones quedaron paradas, pero cuando hubo oportunidad de retomar, los documentalistas líderes volvieron a campo y se reactivó la participación de la comunidad. En definitiva, con la fuente que tuvimos acceso, que es la persona que maneja las redes de televisión serrana, nos dice que sigue viva esa comunidad, ese ser de la comunidad y que ya las personas no le tienen miedo a las cámaras. Sin embargo, la parte documental, investigativa, crónica y también de la opinión sigue muy viva. También por la pandemia se vio afectadas las proyecciones en VHS que eran prioritarias para que las viera la comunidad, pero aún así es interesante cómo Televisión Serranía se ha mantenido durante 28 años y eso se debe justamente por ese enfoque humano, ese resaltar las voces en el tiempo y actualizarlas y no solamente abandonarlas en el pasado. Ese enfoque de actualidad lo ha llevado a este proyecto a estar abierto al plano virtual y a mayor recepción a nivel mundial.
también pues por esto mismo y por las redes sociales lo ha llevado a transmitir no solamente en la comunidad y en las regiones, sino también a nivel global, al mundo en su totalidad. En cuanto a los incentivos para motivar y apoyar la participación, pues se ha creado ciertas convocatorias como la muestra joven, donde se brinda una beca para los jóvenes que participen con proyectos relacionados con la comunidad o con la identidad. Además, hay un equipo integrado por fotógrafos, documentalistas, periodistas y líderes de la comunidad que también generan convocatorias para creaciones audiovisuales que estén relacionados con la cultura y la identidad de los habitantes rurales. Asimismo, Televisión Serrana, como se ha visto en la historia, al ser autosostenible, apoya esos talleres y ahora está haciendo convenios con otras instituciones culturales que lo han llevado a fortalecer sus asesorías, a fortalecer sus cursos de asistencia a la comunidad, y pues esos estudiantes que se forman en esa institución pues ya hacen parte de grandes largometrajes y están no solamente apoyando el cine, el documental en la región, sino también apoyando el cine cubano. La selección de los proyectos es tan minuciosa que si no tiene una profunda investigación no se puede llevar a cabo. Para que se entreguen estos equipos se debe hacer una discusión para saber si es beneficiosa este video para la comunidad, por qué se va a realizar y cuál es el contexto de esto. La magia de Televisión Serrana nace a partir del proyecto Grupo de Creación Artística. Este está conformado por sonidistas, camarógrafos, directores e ingenieros de sonido. Y ellos son los que deciden cuál tema se va a tratar y por qué se va a tratar. Pero ¿cómo se llevan a cabo estos procesos? Bueno, gracias al apoyo de la UNESCO se crearon las cruzadas artísticas, que es el recorrido o la búsqueda que se hace entre las montañas y se buscan las nuevas historias que se van a documentar. Allí se hace trabajo comunitario y audiovisual, descubriendo nuevas historias de la gente. Las propuestas siempre se muestran a los campesinos, que son los que finalmente deciden si quieren que estos videos se graben o no. Lo anterior, sin lugar a dudas, ayuda a que haya una democratización de este proyecto. Adicionalmente, los campesinos pueden decidir si les gusta la temática o no y pueden proponer nuevos temas para próximos documentales. Ahora bien, el trabajo comunitario para el equipo de Televisión Serrana no se llama así, es trabajo participativo, ya que los campesinos y las personas que viven entre las montañas hacen parte de este gran proyecto y ellos opinan sobre lo que ellos quieren que salga en estos documentales. Adicionalmente, se rompe el protagonismo de emisor, receptor, emisor, y se convierte en una comunicación bidireccional, siendo receptor-emisor, receptor-emisor. El artista documentalista siempre va como con un tipo de bisturí social que lo acerca a antropólogos, sociólogos y psicólogos, los cuales le ayudan para que sean más comprensibles para toda la comunidad. Por otro lado, y un punto importante, es la difusión de las producciones de videos en pequeños pueblos de la Sierra Maestra. Todavía, aunque no se crea, se usan mulas para llevar los proyectores de video a estas poblaciones. Entre las cosas más importantes que se pueden resaltar es que siempre que concluye una exhibición, es decir, una proyección del documental que ha sido producido por la misma comunidad, se abre un espacio para la discusión. Cuando se trata de un video corto, es posible que las audiencias quieran responder mediante una videocarta propia. Pero normalmente la necesidad de decir estoy aquí o estamos aquí como comunidad siempre es importante y es enorme. Otra cosa también importante y que hay que pensar es de dónde surgen tantos documentales. Pues esos documentales surgen desde las discusiones que promueven la misma comunidad. En cierta ocasión, luego de uno de los debates, el grupo de Televisión Serrana descubrió a un anciano que había escrito durante 20 años poemas sobre la Sierra Maestra. Fue escogido como un tema documental. Es decir, que ellos no están buscando unos temas sacados de quién sabe dónde, sino que están dentro de la misma comunidad, y ahí está la esencia de este proyecto. Ahora bien, Televisión Serrana solo usa cámaras y equipo no profesional de edición en formatos VHS, Super VHS y Beta para todas sus producciones. Asimismo, en esencia, la casa que les sirve de sede principal es su centro de capacitaciones y empoderamiento para niños y adultos. Allí se generan encuentros, sala de reuniones, debates y análisis de películas. Además, cuentan con una biblioteca, detalles muy reconfortantes para el municipio de Boyarriba. Y como si lo anterior no bastara, desde 1996 hasta el 2017 se crearon 10 cursos en todos los formatos, uno de guión, otro de fotografía y 6 cursos polivalentes, de aproximadamente 150 personas inscritas o matriculadas.
A su vez, han llevado a cabo talleres artísticos para otorgar a la comunidad herramientas de extensión sociocultural. Ejemplo de ello son 10 talleres de teatro con dramaturgos nacionales y extranjeros, 6 de artes plásticas y 1 de literatura. Actualmente su formato de videocartas, una especie de reportaje que captura la realidad y los sueños de la gente, específicamente de los niños de Cuba ante el mundo, se enfoca en mostrarlos como los protagonistas de la historia. Sí, son ellos los que narran su vida cotidiana, describen el ambiente que los rodea, los juegos, sus familias, la escuela, etc., para luego hacer preguntas a quienes puedan ver la producción y esperar, por supuesto, una respuesta. Todo a través de las reacciones naturales que tienen frente a la cámara. Sin duda alguna, los pequeños que se sumergen en ese mundo audiovisual se familiarizan mucho con la cámara y con los mensajes que muestran al exterior, aquel mundo desconocido. Esto sin sobreactuaciones, sin máscaras, sin fingir una sonrisa, todo es espontáneo. Televisión Serrana nace desde el corazón de las personas, desde esa necesidad de rescatar la cultura y también visibilizar problemáticas. Su gente, que tiene lo mismo de salsera que revolucionaria, es y seguirá siendo su protagonista. En primer lugar, el grupo tuvo que empezar a ganarse la confianza de la comunidad local para que ellos entendieran que las intenciones que ellos tenían eran buenas y así empezar a trabajar con ellos. El impacto social que ha tenido Televisión Serrana dentro de la comunidad es imprescindible y también notable. Desde esos deseos de mostrar la Cuba olvidada hasta la Cuba que todo el mundo conoce. Sus líderes, siendo los dueños del micrófono, ya dejaron los miedos a las cámaras y ahora eso es solo cosa del pasado. Todos los talleres que Televisión Serrana ha llevado de arte han logrado reunir a niños, jóvenes, adultos mayores, todos en función del arte, de la música y todo esto con un fin, y es explorar todas las habilidades que ellos tienen y esto los ha llevado incluso a producir sus propios videos. Todos estos talleres han favorecido el nivel de educación de Cuba, que ha llegado a 12 grados incluso en estas zonas que son rurales. Por otro lado, podemos ver el impacto socioeconómico, que gracias a todas estas voces que han impulsado estas alternativas, han logrado mejorar sus calles, sus fachadas, sus cultivos y también, lo más importante, han logrado que llegue agua y electricidad a estas zonas montañosas. Finalmente, incrementar el movimiento cultural que de alguna manera ha generado identidad en todas estas comunidades, también los ha globalizado y posicionado de alguna manera y esto les ha generado buen vivir y de alguna manera les ha regresado su dignidad. También estructuró un plan para rescatar la cultura local al tiempo que refleja los intereses de la comunidad. Por un lado, fomenta el uso de videos con fines sociales y educativos y por otro lado, promueve el desarrollo cultural en áreas de difícil acceso. Todo con el objetivo de apoyar la mejora en la capacidad de la comunidad para actuar de acuerdo a sus realidades. Así se proyectan videos como Lo anterior fue un poco de Aladeros, una producción de Televisión Serrana. Ahora entrémonos en desvelorios. Con un porte muy elegante, la vi vestida de negro. Con un porte muy elegante, sin saber que era la muerte que había venido a buscarme. Nosotros no venimos aquí a hacerle daño a nadie, simplemente buscamos comodidad. Y ellos están cómodos, así que nosotros tenemos que buscar de nosotros. Y no, alguien sí. Y aquí viene gente que tiene un miedo terrible, que no se atreven de noche ni a salir allá afuera de la cocina. No, le tengo miedo al vivo, que me puede llevar el muerto, y porque ya se entiende que no sale nada, ni solo el vivo es que tiene miedo. Porque un vivo te puede dar un golpe, te puede matar, si es posible, te asusta, lo que le vengan ganas de hacerte. Y el muerto no, porque el muerto después que uno se muere, ¿qué puede ser un muerto?
El señor que vivía aquí, que era Onelio Acuña, dice que llevaba este cementerio y más de cuando él era muchacho y él murió de 90 y pico años. Cuando él era muchacho el cementerio existía. Así que fíjate si tendrá unos cuantos años. Tendrá 100 y pico de años el cementerio lo menos. Bueno, analiza que esa tumba que está ahí fue, ese muchacho, eso fue en el 24. En el 1924, yo nací en el 1934, hacía 10 años que eso había pasado. Y dice que aquí habían más o menos 30 enterrados, 20 y pico, 30, dice, porque esto era así, llenito de cruz, estaba esto lleno aquí. Había una pila de cruces y yo piqué unas para casetón que no me... Con el fin de ponernos románticos podemos plantear la siguiente pregunta. ¿Qué impacto tiene para la sociedad sacar a la luz estos temas y discursos? La respuesta es vida. A través de esto, ellos encuentran la resignificación y le imprimen valor a todo lo que hacen y producen desde la montaña, desde su tierra, desde su vida. Bueno, ya con todo esto que hemos dicho, pues es hora de reflexionar un poco, ¿no? Claro que sí. A mí se me ocurre, por ejemplo, que cómo es posible o qué implicaciones tiene detrás del proyecto que el gobierno esté implicado a través del ICETERE. Uno diría como que, bueno, puede tener cierta influencia porque tenemos en cuenta que el gobierno tiene gran control sobre los medios nacionales. Uno se preguntaría entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué hay detrás de qué intenciones? Sí, ¿qué intenciones hay detrás de este proyecto de la serranía? Si lo miramos más amplio, ellos sí empoderan a las comunidades de su identidad, desde su cultura, pero ¿qué pasa desde ese empoderamiento ciudadano respecto a exigir sus derechos o exigirle más al gobierno respecto a en qué estado estoy como ciudadano? No están tratando de manipular ni cambiar, pero sí puede haber de alguna manera una censura respecto a los temas que se traten para apelar o funcionar como contrapoder con el gobierno. Ok, eso es muy importante porque es que ellos hacen sus debates y la misma comunidad es la que, digamos, sugiere a veces esos temas, ¿no? Entonces aquí es importante pues el tema otra vez del desarrollo, ¿no? Porque ellos pasaron de ser una comunidad con un solo médico, en pobreza absoluta, con cero acceso a la educación, y con estas herramientas, con estos medios alternativos, ellos pudieron alzar su voz, pudieron ser escuchados, sintieron que su cultura era bien recibida, bien valorada, ¿no? Entonces esto los hace sentir de alguna forma con más ganas de vivir, con más ganas de avanzar, ¿no? Entonces esa parte del desarrollo es importante. Bueno, pues yo pienso que un medio comunitario o un medio alternativo siempre va a necesitar el apoyo del gobierno porque entonces ¿cómo se lleva a cabo si no tiene recursos? Televisión Serrana cuenta con pocos camarógrafos, pocos editores e inclusive pues ellos suben a las montañas de Sierra Maestra en mula. Entonces podríamos decir, bueno, ellos no están recibiendo muchos recursos del gobierno porque pues sabemos que Cuba tampoco es que sea un país muy rico y ellos la mayoría de cosas que hacen también le toca al mismo equipo poner de su dinero. Entonces uno dice, bueno, yo lo veo más como un trabajo de sudor, de esfuerzo, de ganas, de visitar las familias, de reconocerles. Y es muy importante porque un medio comunitario recodifica esa identidad, recodifica la cultura y eso es muy importante para que quede a través del tiempo, ¿sí? Y no se pierda eso. Además, esto propende porque la ciudadanía, ¿sí? Esta comunidad descubra estas nuevas herramientas digitales, también pues descubra nuevos conocimientos, porque pues incluso Televisión Serrana les ha enseñado como los ha metido más en el proceso, exacto, los ha metido en el proceso y me hace recordar mucho otro proyecto que tenían en Montes de María, en donde ellos hacían radio comunitaria. Entonces eso es muy bueno porque aparte de que están, digamos, redecodificando y la identidad y, digamos, resaltando la cultura, también le están enseñando nuevos conocimientos a estas personas. Entonces eso es muy bueno y yo siento que ellos no le piden mucho al gobierno, es más, ellos están poniendo mucho más de lo que uno piensa. Muy interesante todo eso que mencionan y también sería destacar pues esa ventaja que tiene el medio como veeduría ciudadana en esa región montañosa y tan complicada para acceder. Por ejemplo, lo del río Yao que impulsó iniciativas del propio gobierno local. Y también habría que pensar que es una comunicación muy ética, muy social, muy humana y desde ahí también podríamos pensar que el medio tiene otra ventaja y es que se ha trasladado al plano virtual y puede que hayan intentos de globalizar esto y no solamente quedarse como una iniciativa alternativa local
Y bueno, es un intento, pero todavía no se ha logrado como establecer políticas públicas que sirvan de referencia a otros modelos de comunicación alternativa. Ok, eso es súper importante porque en cuanto a las libertades, si recordamos un poco lo de la libertad política, eso promueve la seguridad económica. O sea, todo eso de la libertad de expresión de las elecciones. Y al promoverse eso se facilita también la propuesta de social, la libertad social, y también se conlleva a como facilitar la participación económica por medio de los medios económicos, todo eso del comercio, de la producción, y eso es como lo que respalda en sí todos estos proyectos como los de Televisión Serrana. Exacto. Entonces es súper importante. Hasta aquí todo está muy bonito, pero reflexionemos un poco. Realmente la comunidad de San Pablo de Yao necesitaba un proyecto comunitario, necesitaba específicamente esta parte audiovisual. ¿No hubiese sido mejor un producto de radio? ¿Por qué llegó Daniel a esa comunidad? ¿Con qué intereses? Es ahí donde es importante reflexionar el por qué Daniel llegó a esta comunidad y por qué no fueron los mismos de la comunidad que se pusieron en contacto con ellos y dijeron: a nosotros nos sirve más esta parte radial y no la audiovisual. Ok, yo creo que ahí ya entra como una discusión de esa resignificación de la cultura, de buscar un medio diferente, porque la radio, digamos que es algo que ya estaba un poco más atrasado, digamos que fue primero que lo audiovisual, y esto era ya algo muy alternativo. Entonces, en son de eso alternativo es que yo creo que Daniel piensa: oiga, esto le está haciendo falta a esta cultura, y además de eso, pues también yo creo que una cultura que no hay registro de ella es olvidada. Entonces, pensando en que no querían que esa cultura se olvidara, vieron la necesidad de haber un registro de esa cultura para perpetuarse en el tiempo, y ahí es donde yo creo que Daniel jugó estratégicamente a favor de esta cultura. Pero de ahí también hay que pensar qué intereses personales tenía Daniel, porque recordemos que Daniel fue homenajeado a nivel nacional por esta parte televisiva. Entonces, porque está bien todo ese trabajo comunitario que han hecho durante años y que ha persistido el relevo generacional, pero ¿por qué es importante que en estos momentos también Televisión Serranía siga funcionando, donde ya se saltaron a la parte digital, donde ya han roto muchas partes análogas y la comunidad pues sigue siendo la misma? Hay otro punto para pensar, y es porque en estos 28 años de historia que ha hecho Televisión Serrana, ¿por qué tiene que seguir existiendo eso? Porque tienen que empoderar a esa comunidad que sigue siendo la misma comunidad campesina, pobre, y que en algunas veces no se siente segura de lo que son como personas. Ok, yo creo que hay dos puntos. Principalmente es que nunca se buscó cambiar esa cultura, sino preservarla. Entonces, por ese lado pienso que es más una decisión como propia cultural, y que de hecho ese mismo registro cultural, esa identificación y adhesión que logró Televisión Serrana ha hecho que ellos no quieran cambiar. Porque ¿qué deberían cambiar? ¿Qué hay de malo en esta comunidad? Yo creo que sí deben persistir igual. Lo que creo es que los métodos en que se muestra ese discurso es el que ha cambiado, y tal vez por eso ha persistido en el tiempo. Pero sería interesante que nos pudiéramos hacer esas preguntas. Muchas gracias por habernos acompañado en este viaje por las montañas de la Sierra Maestra con Televisión Serrana.